¿Cómo sigue evolucionando la situación en Estados Unidos? Tiene muchos flancos abiertos. Por un lado, los problemas o las malas cifras económicas, qué va a pasar con las elecciones, también los problemas que han derivado del COVID-19, son algunos de los temas que abordaremos junto a Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo podríamos dar una mirada a la situación actual en Estados Unidos? En el caso de la política, por ejemplo, bien convulsionada. Convulsionada, obviamente es un momento inédito. Estados Unidos no ha pasado por algo parecido, no solamente en la política, sino que el estado de la economía, la contracción de la economía ha sido la más grande en la historia, probablemente desde que se tienen cifras. Eh, ¿Y cuánto pesa eso? y Porque en Estados Unidos, bueno, al igual que en realidad en muchos países, pero la situación económica es fundamental y sobre todo una de las puntales que sostienen o han sostenido popularidad del presidente. Bueno, o sea, primero, en general, la economía siempre es importante. Hay dos tipos de votación económica en la literatura. Una es cómo uno se siente económicamente, en qué condiciones uno siente que está, uno mismo o su familia, y el otro es cómo ve la sociedad. Y muchas veces la gente ve la sociedad peor de lo que ellos mismos se sienten. Pero obviamente cuando la economía está muy mala y le llega a todos, eh, niveles de desempleo que ya están en algo así como 15%. Y recordemos que Estados Unidos es además un país que tiene algún nivel de protección social, pero no tanto como Europa, como Canadá. Y por lo tanto, si uno pierde la pega, muchas veces pierde el seguro de salud. Y entonces hay muchas, las condiciones de vida o sufrimiento que acompaña un deterioro económico son importantes. Bueno, de hecho, Entonces tiene una un impacto caída y de... en el caso de Trump en particular, su gran parte de su capital ha sido el discurso de una economía que iba mejorando y él siempre hablaba de la bolsa de Wall Street, ¿no es cierto? El Dow Jones o el Nasdaq, y eso también ha caído. Entonces, Eso le ha afectado porque él incluso hacía algo que normalmente no se hace, que es atribuirse los vaivenes o el alza en la bolsa como si fuera parte de su gestión, pero sabemos que eso va más que nada por expectativa. Si cae, no necesariamente es una mala evaluación a él, pero él sí se lo podría atribuir al final. bueno, los políticos muchas veces atribuyen el estado de la economía en condiciones que muchas veces la economía realmente sigue lógicas que no tienen mucho que ver con lo que puede hacer un líder político, tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, con guerras, con los mercados, en fin. Ahora, ha ocurrido algo bien raro, que es la bolsa en general en Estados Unidos en los últimos 6 meses sí, subió, a pesar de todos los problemas que está enfrentando el país con coronavirus, después con las manifestaciones. Y al final del día, lo que parece, la verdad es que lo que parece ser el caso, si es que creemos que Trump efectivamente está perdiendo, si es que le creemos las encuestas, lo que ha impactado ahí ha sido realmente su manejo, el manejo de la pandemia, mucho más que el estado de la economía. Tal vez la gente también entiende que el estado de la economía tiene que ver con lo mal que se ha manejado la pandemia, pero existe la idea, la sensación de que efectivamente aquí Trump simplemente por su negligencia, por no creer, por los mensajes cruzados que daba respecto a distintos tipos de tratamiento, en fin, que aquí gran parte de la responsabilidad la tiene Trump, especialmente si uno compara los resultados y los números en Estados Unidos comparados con otros países similares desarrollados, Canadá, Europa, en fin. Estados Unidos realmente lo ha manejado mucho peor. Claro, y eso se traduce también en que hemos visto los últimos rebrotes, si bien se había logrado abrir un poco algunas zonas económicas, han tenido que retroceder o han esperado bastante sus índices. Por lo que yo entiendo, básicamente los únicos lugares que cerraron, que hicieron un esfuerzo muy fuerte por cerrar fue Nueva York y en ciertas partes de California. Nueva York logró controlarlo bastante bien después de haber sufrido mucho en los primeros meses, pero la gran parte del país en realidad no cerró. Y vemos estas imágenes increíbles de gente que, sobre todo el tema de las mascarillas, una cosa realmente increíble, donde se ha transformado en un tema político, político y cultural.
se ha transformado en parte una cosa simbólico del choque o la lucha cultural que existe en Estados Unidos en muchos otros ámbitos y lo vemos aquí en la medida y ha llevado momentos de violencia en tiendas, en la calle. Eh, entonces, Estados Unidos, yo creo, no, es muy difícil hablar de un rebrote en el caso de Estados Unidos. Yo creo que nunca realmente, excepto Nueva York, que realmente lo logró controlar, los otros lugares no tanto. Claro, considerando que habría que haber tenido una estrategia como de cerrar para que después volvieran, en el fondo. En este caso fue como más fluido. Ahora, también hay un tema de la cultura, como decía, estadounidense. Vimos algunas protestas en contra de medidas más estrictas de cuarentena o confinamiento similares. O sea, la ciudadanía, a diferencia de otros países, igual tenía una especie como de rechazo de medidas más duras. Bueno, exactamente. O sea, en parte Trump tiene buena parte de la responsabilidad porque no se tomó las cosas en serio muy al comienzo. O sea, ya en enero le dijeron esto se venía duro. Pero, pero también hay una cosa cultural en Estados Unidos que tiene que ver con la ideas, nociones de libertad, nociones de control central, control gubernamental, que está muy instalado en la cultura norteamericana y eso se ve reflejado en las leyes que tienen respecto a armas de fuego, se ve reflejado en nociones de esta idea como del cowboy, ¿no? Una idea de que yo me armo mi propia vida sin la interferencia del gobierno, y eso lo vemos también. La guerra civil, si bien fue una guerra en parte por el tema de la esclavitud, pero la cosa más oficial siempre fue el tema de los derechos de los estados de establecerse, de gobernarse solos. Por lo tanto, gobernar si iban a tener esclavos o no, pero era una idea más conceptual de no permitir que el gobierno central se metiera en sus asuntos. Y eso lo estamos viendo hoy día en el tema de las mascarillas y otras cosas. Claro, es quizá bien impactante respecto a esa discusión de dónde empieza o dónde terminan nuestras libertades, o sea, reclamar por la libertad de no usar mascarilla, como hemos visto, le toca un poco a otros países que estamos quizá más acostumbrados a pensar, por lo menos en esto, en un bien más común. Claro, o sea, refleja también eso, ¿no? Refleja una idea de nociones distintas de lo que es el bien común, lo que es la sociedad, si yo soy, o sea, es un individualismo extremo, pero además yo creo que no hay que sobredimensionar tampoco la cosa filosófica. Mucha de la gente que está rechazando las mascarillas no es porque han estudiado, no sé, Locke y Hobbes y decidieron que filosóficamente lo rechazan, sino que uno ha visto reuniones de municipalidades donde van representantes de la ciudadanía y dicen que esto es algún tipo de conspiración de Bill Gates, con Rockefeller, con Rothschild, con Putin, con no sé. Entonces, también una cosa poco menos que, o sea, hay mucha teoría de conspiración acá, que nos quieren obligar a ponernos la vacuna, o que la enfermedad en realidad no existe, que esto fue un complot de los chinos, que incluso Trump de repente ha sugerido. Entonces, tampoco hay que sobredimensionar esta cosa más, ¿no es cierto?, Más profunda. a nivel de ideas, sino que simplemente tiene que ver con en muchos casos, ignorancia de la población. Y muchas de esas cosas en algunos momentos promovidos incluso por el presidente. ¿Le podría pesar esto en cómo se viene el escenario para las elecciones, por ejemplo? Bueno, como digo, las encuestas parecen señalar de que ha sido su manejo de la pandemia lo que ha afectado en cuanto a su popularidad y cómo está su desempeño en las encuestas. Todo el mundo hay un gran debate ahora sobre el tema de las encuestas. Si no estamos viendo una repetición del 2016, cuánto le podemos creer a las encuestas. 2016 también durante mucho tiempo se le daba una ventaja a Hillary Clinton, ahora la ventaja que se le da a Biden es mucho mayor a lo que se le daba a Clinton en esta misma etapa de la campaña. Pero esta campaña va a ser muy distinta, no estamos viendo las convenciones grandes de los partidos que normalmente ocurren en el verano. Los candidatos no están haciendo campaña de la forma que realmente hacen. Está en el contexto, hay una gran pregunta y Trump se refirió a esto esta semana, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a poder realizar la elección? Si va a ser en persona, si va a ser por correo. Trump ya está sembrando algunas dudas. A todas esas dudas, ¿qué tan cierto, qué tan fuerte esta propuesta de aplazar las elecciones? ¿O qué tan en serio lo menciona el presidente? O sea, yo creo que a él le encantaría, yo creo que él desde su punto de vista no es broma, pero también sabiendo de que no es su decisión, esto implicaría
una serie de votaciones y leyes en el Congreso que probablemente serían imposibles porque los demócratas controlan la Cámara Baja. Yo creo que la intención de Trump simplemente era empezar y que ya lo había empezado antes, a continuar a sembrar dudas respecto a los resultados. Si el resultado es muy, muy estrecho en noviembre, yo creo que Trump lo que va a hacer es pues, o él mismo o simplemente sembrar las dudas de manera que sus militantes, los que lo apoyan, cuestionen los resultados y en algunos casos incluso opten por la violencia. O sea, ese es el peor escenario que podríamos ver, ¿no? Que se realicen las elecciones. O sea, tal vez el peor escenario es que no se realicen, pero se realizan y hay un sector importante de la población que rechaza y ahí que ocurre, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de guerra civil, estamos hablando tal vez ir a la Corte Suprema, como ocurrió en el año 2000, donde se cuestionaban temas específicos de la votación, particularmente en el estado de Florida. Entonces, en el escenario actual, con pandemia, con crisis económica, con la competencia que existe con China, con las tensiones que existen en el mundo, con la interferencia de Rusia, tener ese tipo de situación sería un gran problema para Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan viable se ve esto? ¿O no pasa a ser uno de los escenarios poco probables? Yo no creo que sea tan poco probable. Yo creo que, o sea, es poco probable que se cancele la elección. Eso yo sí creo. Se realizaron Desde el elecciones otro durante la guerra escenario. civil, se realizaron elecciones durante la Segunda Guerra Mundial. Poco probable. Pero en general las elecciones en Estados Unidos suelen ser estrechas. Es posible que en este caso, como Trump es un tipo tan polarizador, a lo mejor van a ser menos estrechas. Pero si llegan a ser estrechas, yo creo, desde el punto de vista de interferencia con la elección, yo creo que va a haber. Siempre hay, y particularmente esto conocemos, sabemos que los estados controlan sus elecciones. Y a nivel de condado también hay mucha influencia de cómo se realizan esas elecciones. Y sabemos Sí, que en muchos casos, particularmente en el sur, hay distintas formas de impedir que voten afroamericanos, distintas minorías, y eso lo vamos a ver. Y eso este tipo de interferencia podría afectar el resultado si es muy estrecho. ahora, pensando en la estrategia de tratar de desacreditar o deslegitimar la elección, si eventualmente pudiera ocurrir, ¿qué pasa con el sistema electoral? Porque ha pasado, de hecho pasó en la última elección, que si uno se fuera solo a la cantidad de votos o personas, claro, la candidata que perdió tenía más votos, más personas, entre comillas, pero por El el voto sistema eso popular. no es así y eso no se cuestiona porque es el sistema y así funciona y está perfecto. Pero podría quizá haber una tentación de comenzar a tratar de boicotear o de criticar el sistema pensando que si no gana, buscar desacreditarlo de alguna manera, o no llega a ser tema tampoco. O sea, yo creo que Trump lo que quiere hacer es eso, es desacreditar, y lo ha dicho, lo increíble de Trump es que lo dijo incluso cuando ganó. Acordémonos que después de que ganaran estas elecciones, también decía que hubo trampa, también decía los demócratas hicieron trampa, que Hillary Clinton, en realidad la interferencia rusa favoreció a Hillary Clinton, después dijo que ganó por un margen súper grande, que no es verdad, porque en realidad el punto de vista del voto popular perdió. Entonces, Trump lo dice igual, y él va a tratar de deslegitimarlo, sin duda, y si pierde, absolutamente. Hay otro punto que es súper importante. Esto es hace tiempo que mucha gente dice que Estados Unidos de alguna forma se ha ido, la política norteamericana se ha ido latinoamericanizando en términos del populismo, en términos del cuestionamiento de las instituciones, en términos de la corrupción. eh, y, y hay otro punto donde tal vez se está latinoamericanizando, que es que Trump si pierde, hay muy buenas chances que le meta a juicio o a su familia, o a sus hijos, a sus colaboradores, a Bill Barr, que es el ministro de Justicia. O sea, se han hecho cosas en este gobierno que realmente son cuestionables desde el punto de vista legal. Y esto no hay ninguna, yo no soy abogado, pero es obvio, por ejemplo, hay la ley que se llama el Emoluments Clause, que gobierna o que regula si el presidente puede ganar plata desde la presidencia, ¿no? Eso está súper claro, que no puede aprovecharse desde el punto de vista de negocios de la presidencia y ha construido un hotel al lado de la Casa Blanca donde todas las personas y las personas que quieren verlo
delegaciones internacionales, empresas, básicamente tienen que alojarse en ese hotel para estar en la buena con él para poder. Entonces, eso es solamente un ejemplo muy pequeño. Eh, entonces, Trump, ¿por qué digo que es latinoamericanizarlo? Porque el incentivo que tiene Trump para dejar el poder o para no dejar el poder es muy fuerte, porque él sabe que corre un riesgo de que si pierde va a tener problemas legales. Y hemos visto en muchos casos en América Latina que cuando los presidentes no tienen incentivos para dejar el poder, hacen todo lo posible para mantenerse en el poder. Cuando miramos el escenario electoral, también candidaturas, al final, ¿dónde se está jugando más? ¿En el propio Trump respecto a lo que él haga o no deje de hacer, si sube o baja su popularidad, o en el contendor? ¿En este caso en particular o históricamente? No, no, en este caso en particular. Bueno, claramente afecta. O sea, una de las razones que Biden le ha ido mejor que a Clinton es que Biden tiene más apoyo en ciertos sectores que Clinton no llegaba, en sectores más trabajadores, en ciertos estados que son súper importantes para poder ganar, para ganar la elección, que son siempre los mismos que se mencionan siempre: Ohio, Michigan, Pennsylvania, Florida también. Eh, y a Biden le va mejor en esos, Wisconsin, a Biden le va mejor en esos estados. Entonces, Trump, yo no descartaría, Trump tiene un apoyo muy, muy sólido de personas fanáticas que van a ir a votar ese día sí o sí, van a arriesgar COVID y van a arriesgar lluvia y van a arriesgar todo para ir a votar. Ese es el 30% que apoya a Trump. Vimos hace unos días, falleció un caballero afroamericano que fue candidato presidencial la vez pasada, que murió de COVID porque hace un mes fue a esta famosa reunión en Oklahoma en que habló Trump, se contagió ahí y falleció. Entonces, ese nivel de fanaticismo. Eh, pero eh, también es por el otro lado, el Partido Demócrata está dividido, está mucho menos dividido que la vez pasada porque entienden que la amenaza de Trump es mucho mayor de lo que pensaban, pero hay divisiones importantes, hay un sector más progresista que ha tratado de empujar el partido en una dirección, Biden representa el sector más centrista, entonces Biden igual tiene que hacer un trabajo para que asegurar la unidad de su partido que tiene estos distintos sectores. Y una forma de hacer eso va a ser a quien elige como su candidata, y ya dijo que va a ser mujer, su candidata a la vicepresidencia. Ahora, otro tema que tuvo mucha atención, de hecho conversamos hace un tiempo, es lo que ocurrió después de la muerte a manos de policía de George Floyd. ¿Ha bajado esa tensión? ¿Cómo sigue eso? Han bajado las protestas, ha bajado la intensidad y el número de protestas, pero han seguido en ciertas ciudades y hemos visto estas imágenes en Oregon y en Seattle. Ahora Trump ha mandado más, no sé si no son soldados, son oficiales de distintos tipos, Guardia Nacional, a Chicago. Eh, entonces, yo creo que las protestas mismas han bajado un poco, pero la tensión no tanto. O sea, la gente, el tema de raza, de Black Lives Matter, está muy presente en la campaña. Y yo creo que, o sea, insisto, las personas que están a favor o en contra, las personas que están, digamos, en contra de Black Lives Matter apoyan a Trump y eso no va a cambiar y eso no cambió con las protestas sin las protestas. Hay un sector, yo creo, entre medio, pequeño, que yo creo que quedó un poco espantado de el poco presidencialismo que demostró Trump en ese momento. Normalmente en momentos de conflicto los presidentes tratan de ser factores de unidad, tratar de llamar a la calma, y Trump no le interesaba llamar a la calma, todo lo contrario. Yo creo que hay un sector pequeño que se espantó un poco con eso. Y después, de nuevo, por el lado demócrata, todo este tema de la protesta de movimiento representa también un factor de desunidad, porque hay los sectores más extremos, los que quieren, más progresistas, los que quieren salir a protestar, los que quieren, por ejemplo, este discurso de desarmar o reducir las fuerzas policiales en las ciudades, versus otros que sí les preocupa, pero tienen posturas un poco más mesuradas. Y finalmente, antes de la pandemia y antes de estos problemas también más económicos, ¿qué ha pasado con China? Desde el punto de vista de cómo lo utilizaba, ¿no?, el presidente Trump en sus negociaciones. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, Trump hizo campaña, es interesante, porque primero Trump empezó su campaña hablando de México, ¿cierto? Y que iba a construir el muro. Bueno, el muro, vimos imágenes la semana pasada que en un poquito de viento parte del muro se cayó. Parte de lo que se ha construido, que tampoco es mucho. Pero también habló en su campaña anterior sobre China, y la verdad es que esto no es un tema de Trump. Obama también ya estaba peleando bastante con China. China tiene prácticas que está preocupando a todas las economías avanzadas del mundo, prácticas anti competitivas, prácticas de robo intelectual, de tecnologías, de manipulación de su moneda. Eh, entonces, pero Trump obviamente aumentó la presión, le puso impuestos a las importaciones chinas. Los costos de aquello también han contribuido a los resultados económicos actuales, sin duda, suben los precios de las importaciones. Eh, y hay que pensar también que aunque gane Trump, aunque gane Biden, la tensión con China va a seguir porque esos temas que mencioné siguen estando presentes y otros países también lo están. Además, Biden probablemente va a ser mucho más estricto o más crítico de China en cuanto a su manejo en Hong Kong y en cuanto a su manejo de los grupos musulmanes en la parte oeste del país, que son los uigures, que lo están metiendo en campos de concentración. Entonces, yo creo que las tensiones con China van a seguir. Ojo, yo no creo que esto es una guerra fría. Mucha gente habla de una nueva guerra fría. Yo creo que la guerra fría tiene otra dinámica. Pero aquí sí se trata de dos grandes potencias que están compitiendo cada vez más y en eso yo creo que va a seguir gane quien gane. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Robert. Que tenga un muy buen día. Chao, nos vemos. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestras noticias aquí en emol.com.